Fíjense que curiosamente a veces tenemos la impresión de que la sociedad está alejada de algunas instituciones que se dedican a la investigación y que además publican las investigaciones, que son trabajos que de alguna manera aportan a la sociedad, o si no de alguna manera aportan, porque se va pasando la voz, se van buscando las formas de arreglar o de mejorar o de entender los procesos en los que estamos viviendo. Y precisamente el Colegio de Sonora es una de las instituciones que nos ha aportado muchísimo, y sobre todo en cuestiones de género. Bienvenida. Gracias, Magali. Y es que hablar del voto en México, femenino, bueno, en general del voto, pero bueno, femenino, es todo un puente increíble que todavía no acabamos de alcanzar a entender cuál es la magnitud del impacto en una mujer y en los hombres también. Bienvenida. Y se presentó un libro precisamente sobre este tema. Sí, justamente, pues es un libro que recién editó el Colegio de Sonora, es del año 2013, El sufragio femenino en México, voto en los estados, y abarcamos una periodicidad de 1917 hasta el 65. Y bueno, a propósito de que en Sonora se cumplen 60 años de que las mujeres podemos votar y ser votadas, y en México se cumple en octubre, en Sonora se tarda unos mesecitos para que fuera aprobada la reforma, entonces pues nos pareció un momento muy atinado para que se publicara el libro, que coordinan Mercedes Zúñiga, que es investigadora del Colegio de Sonora, y Ana Lau, de la Universidad Autónoma de México. ¿Por qué la importancia? Si ya votamos, ya somos votadas, de hecho creo que no lo sentimos, o sea, ya creemos que es un derecho y no pensamos todo lo que significa en la vida política de este país. Pues justamente un poco por lo que dices, ¿no? De pronto uno o una se asume con derechos, con obligaciones, como si hubieran existido siempre, ¿no? Exacto. Y realmente, si te pones a pensar, bueno, hace 60, 65 años no votábamos, hace 100 años no podíamos entrar a las universidades, hace 150 años se decía que las mujeres no teníamos alma, entonces, bueno, el reconocer la lucha y el proceso que se llevó a cabo para que gocemos los derechos que tenemos ahora, por un lado nos permite visibilizar que en la historia hubo mujeres que participaron, ¿no? Claro. Y por el otro, evidentemente, de alguna forma agradecerles la lucha que encabezaron y ser más conscientes también de los derechos con los que contamos y ejercerlos, ¿no? O sea, Claro. la mejor forma Claro. de reconocer, además de visibilizarlas, es ejerciendo una ciudadanía activa, consciente y bueno, aprovechar esos derechos que tenemos y exigir que se cumplan, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, tenemos ahora el derecho a la paridad y no se ejerce. Uh-huh. Y bueno, hay como, digamos, podemos encontrar en la historia como diversos procesos que nos permiten explicarnos algunas cosas que vivimos ahora. Es muy interesante el hecho de que incluso todavía las mujeres, con todos los medios de comunicación a favor de nosotros, uh-huh, porque te informan, pues, o sea, te puedes informar, incluso ya las redes, seguimos diciendo que no nos interesa la política, es muy común, uh-huh, es recurrente, pues no, es que yo no me meto porque a mí no me gusta la política. Sin embargo, tienes derecho a aportar tu decisión con respecto a quién quieres que te dirija. Tú tienes la oportunidad de poder ser elegida, claro, pero en este proceso del libro, ¿cómo es la investigación? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo que investigan? ¿Por dónde sacan la madeja? El libro abarca las experiencias de 10 estados de la República y el Distrito Federal, que bueno, esa es una de las partes importantes de las aportaciones de este libro, porque digamos, la historia de las mujeres se ha construido desde el centro del país y las experiencias de los otros estados pues se han matizado con lo que ocurre en el centro del país, en el Distrito Federal, y las zonas aledañas, ¿no? Entonces, el libro recoge experiencias de mujeres de diferentes estados y yo te puedo compartir lo que ocurrió con nosotros en Sonora. Yo soy coautora del capítulo de Sonora junto con Mercedes Zúñiga y Leila Cedo. Y bueno, nosotros empezamos buscando qué había pasado previo al voto femenino, es decir, hubo un movimiento sufragista en Sonora, no lo hubo, qué estaba pasando. Pero luego, después de estar en los archivos y buscando información, nos dimos cuenta que quizá el enfoque no era propiamente solamente ver el año en el cual había ocurrido el voto de las mujeres, sino cuál es la construcción ciudadana previa que ocurrió para que las mujeres empezaran a organizarse, empezaran a entrar a los mercados laborales, a incorporarse a diferentes instancias de poder, hasta que llegue el momento en el que es posible que voten, sean votadas. Y es en el 55 que tenemos la primera diputada local por Sonora, María Jesús Guirado, ¿no? Pero bueno, el capítulo incluye desde la década de los 20, en que encontramos que había mujeres ya organizadas en sindicatos, por ejemplo, y mujeres que pedían a sus centrales que las apoyaran, mujeres que se asumían como jefas de familia, mujeres que se asumían
como ciudadanas, incluso antes de que se les reconociera por la Constitución. Entonces, es un viaje y es una experiencia que el capítulo ofrece de 3, 4 décadas en las cuales pues recuperamos de alguna manera esas experiencias de mujeres que quedaron plasmadas en los archivos, que son archivos que han estado ahí siempre, pero que no se les había puesto como la atención o no había habido el interés de rescatar las historias. Y contextualizarlos, de estas mujeres, ¿no? Porque bueno, tú ves el claro. archivo y ¿cómo lo contextualizas? Sí, sí, por supuesto. ¿La gente tiene acceso a este libro? ¿Puede Sí. tenerlo? Sí, sí, bueno, el libro está a la venta en la librería del Colegio de Sonora y está también, hay ejemplares en la biblioteca del Colegio de Sonora para pues quienes no puedan adquirirlo o para quienes solamente quieran consultarlo. La biblioteca del colegio ofrece un servicio gratuito a la comunidad y es posible pues consultar el libro desde ya. Me imagino que esto ha de haber desatado muchísimas otras cuestiones alrededor del voto y que ya están trabajando en otro proyecto. Sí, no, hombre, o sea, es muchísima información y de hecho hicimos un esfuerzo así sobrehumano para tratar de resumir. Pero sí, por ejemplo, se está por publicarse un libro en el cual se incluyen artículos sobre sindicatos que hicimos sobre mujeres sindicalistas. Estamos también trabajando con las mujeres católicas que ante la campaña desfanatizadora que empieza en la década de los 30, pues estas mujeres conservadoras y lo que quiera se levantaron a defender su derecho en la fe, pues, ¿no? A defender el derecho en sus creencias y también construían ciudadanía. Entonces estamos trabajando con ellas y bueno, es un trabajo que no para. Luego ¿no? nos comparten. Sí, claro, con gusto. Porque es muy padre y es muy interesante que la gente tenga acceso a esta información que de otra manera no podríamos. Muchísimas gracias. Y es reconocernos, ¿eh? Sí, por supuesto. Como sociedad, es reconocernos como sociedad. Muchas gracias. Por nada, muchas gracias. Y bueno, por el ya saben espacio. ustedes, vayan al Colegio de Sonora, vale la pena. Y vamos a tener presencia recurrente de ustedes, afortunadamente, en este espacio para que conozcan la gente y yo todo lo que se está haciendo ahí. Muchísimas gracias. Por nada. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cóctel. De acuerdo a estudios realizados en el Laboratorio de Arqueobotánica de este instituto, se ha descubierto que el girasol también fue domesticado en México. José Luis Alvarado, maestro en ciencias, indicó que la datación de 2.300 años para las 3 semillas recuperadas en la cueva del Gallo Morelos muestra que dicha planta no solo fue domesticada en el sureste de Estados Unidos, sino también en nuestro país.